Empecé a escribir poesía, más o menos, los primeros recuerdos que tengo hacia los 11 años, que eran prácticamente copias de poemas de Antonio Machado, de Jorge Manrique, y yo me hacía más o menos un compuesto de todo eso, pero recuerdo que empecé a escribir a esa edad, que me servía de refugio, nunca mejor dicho, porque en mi casa había, vamos a decirlo suave, muchos problemas entre mis padres, y para mí suponía un refugio eso y la música, ¿no? Estudiar música. Y estuve escribiendo hasta los 16 años, luego lo dejé, llevado por la mayor influencia de la música, y luego a partir ya de los 20 años empecé a escribir con cierta regularidad y hasta ahora no lo he dejado. Tuve un periodo del 2000 a 2014 que no escribí por cuestiones, por razones personales, pero bueno, hace unos años he vuelto a escribir. Poetas que me han influido muchos. Todo lo que he leído me ha influido, lo que me ha gustado, evidentemente. No puedo decir que haya sentido nunca una influencia, porque me gusta me ha influido mucho, por ejemplo, el Tao, pero me ha influido también Whitman y un poeta tan distinto como Rilke. Así que no puedo decir Hölderlin en una época también. Me gustó, que es otra cosa muy distinta, pero me gustaba la irracionalidad a veces, pero la iluminación de Dylan Thomas. Así que digamos que es un conjunto de voces, de poetas que me han llamado la atención. Vladimir Holland es un poeta que me gusta, sobre todo en su etapa media. Los 4 cuartetos de Eliot es una obra que suelo releer, y creo que, bueno, seguro que me olvido a muchos, pero en síntesis son estas las voces, ¿no? Bueno, hay un poeta latino que me interesa mucho, aunque es más un poema filosófico que poético, el De Rerum Natura de Lucrecio, que es uno de mis libros de cabecera. Pero, en fin, hay muchos poetas, por fortuna. Muchas veces se comenta, y es verdad, que el lenguaje poético tiene concomitancias, muchos parecidos, ¿no? Con coincidencias con la música. En mi caso no puedo disociarlo mucho, sobre todo a la hora de escribir, ¿no? Por una cuestión de oído. Pero efectivamente para mí han sido dos lenguajes que se han trenzado y que me han dado mucho significado, ¿no? Estudiar la música, me refiero a su estructura, te hace comprender el lenguaje escrito, ¿no? Porque la música también tiene su retórica. Empezó a tener, sobre todo a partir del siglo, a finales del XV, y sobre todo ya a partir del XVI, ¿no? Cuando la música empieza a ser algo narrativa y da mucha importancia a la primera voz, que es una voz que narra, que describe.
Monteverdi fue Claudio Monteverdi, el que rescató a la melodía y las voces acompañantes, que antes formaban un contrapunto con esa melodía, se quedan en lo que es un acompañamiento armónico y el poema surge, ¿no? La línea poética surge con mucha claridad, incluso dramatizada. Esto me ha ayudado a la hora de escribir, para ver en el poema qué acompaña a esa voz y qué estructura armónica puede acompañar ese discurso, sin que sea muy evidente, sino formar un todo.